¿Qué? Al lío. ¿Estamos dispuestos? Estamos. Este no es un espacio ordinario, es un campo de resonancia, donde esas dos mentes inquietas se encuentran y crean un territorio para explorar en conjunto. Estas dos mentes no buscan consensos fáciles ni respuestas predecibles. Por lo tanto, Merge invita a esas mentes que están buscando cuestionarlo absolutamente todo, sobre todo para poner a prueba sus propias ideas y encontrar en estos nuevos ángulos potenciales desarrollos. Este es un punto de encuentro donde el conocimiento evoluciona y espero que todo este ejercicio pueda iluminar esta vastedad increíble y desconocida, esa caja negra. Esto es Merge. Bienvenida y bienvenido. Bueno, esto, claro, hicimos varias, ¿no? Que veces grabaciones, hemos hecho recaps, hemos analizado. Pero yo creo que hoy tenemos la oportunidad de hacer algo como especial, ¿no? De realmente de hacer un esfuerzo intelectual y más allá de, obviamente, tocar todas las partes de Satlantis US y todos los retos que tienes allí. O sea, quiero realmente, pues eso, ¿no? Hacer una especie de todo un ciclo hasta hoy, juntos, que Bien. lo recorramos a modo reflexivo, encontrar conclusiones parciales, algún hecho consumado que digas, mira, esto es un fact, y sí, y lo he comprobado, que eso me encantaría también. Y también a modo, ¿no? de cerrar para luego, dentro de un tiempo, volver a quedar y volver a analizar y dejar estos, ¿no? estos espacios. Súper interesante. Sí, sí. ¿Qué retos, ¿no? así profundos estás atravesando ahora? Ahora mismo. Bueno, yo creo que cualquiera que lleve un negocio en Estados Unidos, este es un año muy interesante, ¿no? Ha habido un cambio de administración, estamos viendo cambios muy significativos en la economía estadounidense, el tema arancelario, el tema de los distintos permisos que se están denegando pues ahora mismo a estudiantes que quieren ir allí a Estados Unidos, ¿no? a cursar sus doctorados o sus másteres o lo que sea. Y cambios también en el tema del sector público, ¿no? Todas las agencias estadounidenses pues están viendo reducidos sus presupuestos, están teniendo que despedir a gente que en muchos casos pues hacía un trabajo muy importante y llevaba muchos años allí. ¿Cómo nos afecta a nosotros esto? Pues bueno, nosotros hasta el año pasado éramos una empresa que utilizaba nuestros satélites para detectar fugas de metano en el sector de oil and gas, principalmente. Llega Trump y ya la narrativa cambia. El cambio climático, pues si no inexistente, pasa a un tercer, cuarto plano. La regulación también cambia. Las emisiones de metano ya no son relevantes y no se van a penalizar de la misma forma, con la misma severidad. Con lo cual, sin los incentivos adecuados, pues la industria decide no invertir o invertir significativamente menos, ¿no? Entonces a nosotros pues nos afecta porque una cartera de potenciales clientes muy relevantes que teníamos pues desaparece, no entera, pero sí que tiene un impacto muy, muy amplio, ¿no? Ese es lo primero. Lo segundo es que desde el punto de vista de contrataciones, de contratar a más gente en plantilla, pues obviamente, como he mencionado antes, pues hay menos gente accediendo a las universidades americanas por este tema. Mucha de nuestra plantilla no son americanos, son extranjeros, con lo cual, pues bueno, porque cualquiera que tenga un negocio de software o de AI o, ¿no? relacionado, pues sabemos dónde está el talento y sabemos que además en Estados Unidos hay talento extranjero a patadas, ¿no? Pero pues estas limitaciones son muy reales y nosotros también lo estamos notando. Y luego, pues lo que he mencionado de las agencias también es una cosa muy significativa. NASA, NOAA, que es la agencia encargada de temas atmosféricos y climatológicos en Estados Unidos, pues estas agencias están siendo diezmadas. En el caso de NASA, pues hay 5
directorados o secciones en lo científico y los van a consolidar en solo una. Eso conlleva despidos, conlleva programas que ya no tienen continuidad, conlleva programas que iban a sacar y que ya no van a publicar. Claro, porque eso se presume como inteligente desde el punto de vista organizativo para reducir costes, pero claro, reducen también esos hilos de programas verticales. Es eficientar una arquitectura que muy probablemente era redundante, pero se hace de forma muy drástica y se hace en muchas ocasiones sin prestar atención al detalle, ¿no? En bastantes ocasiones. Entonces, bueno, pues a nosotros digamos que nos ha afectado principalmente en esos 3 vectores. También hay un cuarto vector relevante, que es que además de ser una empresa de software en Estados Unidos, somos una empresa que tiene una oficina comercial que vende tanto esas soluciones como el hardware, ¿no? Vendemos, bueno, para el que no esté al tanto de lo que hacemos, pues satélites, soluciones completas e incluso cámaras de alta resolución que van en esos satélites, ¿no? Entonces tenemos 2 líneas de negocio que son puro hardware, más el software que lo acompaña, ¿no? Pero sobre todo hardware. Entonces, claro, las medidas arancelarias, al tener que exportar esos productos desde España, pues también nos hacen daño, ¿no? Si yo tengo un cliente en Estados Unidos al que le tengo que vender una cámara para su satélite y esa cámara se fabrica en España, pues tengo un problema, porque ahora mismo la tasa arancelaria es del 20%. ¿Cómo cambia el contexto, no? O sea, en unos pocos meses. Sí, esto meses. Ha sido de la noche a la mañana, como quien dice. Trump lleva en el poder desde enero y en escasos 6 meses ha puesto patas arriba a todo, ¿no? Entonces, bueno, pues para cualquiera que tenga un negocio en Estados Unidos, todo este vendaval lo tiene que capear de alguna forma. Y esos son los retos que destacaría yo en este 2025. Bueno, entonces, claro, ahora tú como CEO tienes que, o sea, ¿no? El mercado ha cambiado, hay un tipo de presión diferente a nivel, ¿no? Ambiente. ¿Cómo estás llevando, o sea, cuáles son los principales pains o dolores que estás viendo? Bueno, el principal es el cambio de mercado, ¿no? El cambio de la realidad del mercado. 2024 el cambio climático era urgente. Las fugas de metano, como el metano es el gas de efecto invernadero que más efecto tiene sobre la atmósfera y más daños colaterales tiene, ¿no? Pues hay que bajar esas emisiones y hay que controlar esas emisiones. Entonces 2024 es un año en el cual se pone especial énfasis en la reducción de las fugas de metano. 2025 cambia por completo y cambia en febrero de 2025. Claro, ¿y eso cómo lo recibes? ¿Cómo lo recibes? Pues lo recibes como una ola de malas noticias de clientes que te llaman y te dicen, oye, este piloto que íbamos a hacer con vuestros satélites para conocer la tecnología y demás, no queremos hacerlo, o este programa que íbamos a sacar para la nueva campaña de monitorización aérea y satelital para nuestras instalaciones, la vamos a aplazar. O sea, se te empiezan a caer oportunidades, ¿no? Entonces, esto es una lección que nos ha dado el mercado en 2025 a los que operamos en ese territorio, en Estados Unidos, de tener una diversidad de aplicaciones y una diversidad de clientes. Pero entonces es un cisne negro, ¿se parece como fenómeno a un cisne negro o tú ya te estabas preparando con el equipo? No creo que se pueda decir que sea un cisne negro, porque un cisne negro, tal y como lo define Taleb, es un evento de muy baja probabilidad y muy alto impacto, que además se caracteriza porque nadie lo puede anticipar, pero una vez ocurre, todo el mundo dice que lo anticipó o a toro pasado era más que evidente. Yo creo que esto no es un cisne negro porque efectivamente pues venía avisando, ¿no? En 2024 vimos cómo de contundente fue la victoria de Trump y cómo fue toda su campaña. Yo creo que es una persona que en ningún momento ha mentido en cuanto a cuáles eran sus intenciones. El problema es que, claro, un negocio como el nuestro no se cambia o no pivota de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos de alguna forma que esto podía pasar, era un riesgo que teníamos en mente y por eso, pues bueno, en nuestro caso particular, pues empezamos a considerar otros mercados, ¿no? Que fuesen más estables en el territorio
a largo plazo y no estuviesen sujetos a toda esta volatilidad, ¿no? Claro, otros mercados dices, otros estados. Otros mercados desde el punto de vista de la aplicación, otras aplicaciones, sería igual más correcto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues estamos ya empezando a mirar a un poco el mercado federal en Estados Unidos, las agencias federales, que, bueno, pues que van a tener programas que en este caso puede que se interrumpan, pero si diversificas lo suficiente y si encuentras aplicaciones que sean más estables en el tiempo, pues eso te va a dar una línea de ingresos que no está tan sujeta a disrupciones como la que hemos vivido, ¿no? Claro, ese modelo de decisiones, tú tienes que, o sea, diversificas, ¿en qué cantidad de nuevos escenarios? Pues estamos empezando a utilizar la misma tecnología que utilizábamos para fugas de metano, la estamos readaptando. Nosotros fugas de metano las veíamos en el infrarrojo, ¿vale? Una cámara infrarroja. Nuestras cámaras, como son binoculares, a la vez que detectamos el infrarrojo, también detectamos en el rango visible. Y el rango visible, para estos mismos operadores del sector oil and gas, es muy relevante, sobre todo para aquellos que operan gasoductos, para monitorizar esas instalaciones. Un gasoducto es una serie de tubos en paralelo que discurren de forma muchas veces no lineal y que son estructuras extremadamente largas, ¿no? El factor de forma. Están sometidas a Están sometidas a, bueno, a crecimiento de vegetación que pueda invadir un perímetro de seguridad determinado, a nuevas construcciones que atenten contra la integridad estructural de estos gasoductos. La vigilancia sería también. Sería monitorización y vigilancia de estas infraestructuras. Lo hacemos en el visible y es exactamente lo mismo que estábamos haciendo para detectar esas fugas, pero desde un punto de vista más de integridad o de seguridad de infraestructura, ¿no? Claro, o sea, que tú empiezas, ¿no?, con algo mucho más preciso y técnico. Eso es. Y ahora ¿no?, haces un zoom out. Es menos complejo, desde luego es Eso menos es. complejo porque no estás lidiando con temas atmosféricos, no estás lidiando con cómo se expande ese penacho de gas con la atmósfera, con el viento, no tienes que tener en cuenta factores tan meteorológicos y tan complejos, y es simplemente sacar imágenes. Digo simplemente, pero sigue siendo complejo, Claro. pero desde luego no es tan complejo como la aplicación anterior. Eso vamos a decir, en el oil and gas, ¿no? Pero hay otros actores que también consumen imágenes satelitales y estamos ya hablando un poco más de seguridad, de vigilancia, de, bueno, las agencias estadounidenses ¿no?, que están haciendo un poco servicios de inteligencia al más alto nivel. Pues todas estas agencias son consumidores Sí, del máximo de datos, ¿no? De datos y de datos de todo tipo, entre los cuales los datos satelitales son fundamentales, ¿no? Estaba recordando también que tú y yo presumíamos, ¿no?, o hacíamos ese escenario de futuro, donde realmente quitabais del tablero a los drones, porque no tenían mucho sentido los drones, ¿no?, de ruido, el bajo vuelo y demás. Sí. Y qué curioso es esa surveillance en todos los sentidos, con todas las perspectivas, no solo la negativa, no menciono. En órbita baja, qué interesante, ¿no? Porque al final no molesta, visiblemente no es molesto, pero siempre está ahí. Efectivamente. Los drones tienen aplicaciones muy concretas, ¿no? Los problemas que presentan los drones a día de hoy es la autonomía. La autonomía de un dron está en los 20 minutos, 25 minutos. Claro, si yo tengo miles de millas de pipeline, ¿cómo lo hago con drones? Es imposible. O sea, nuestro cliente más importante en el sector es el mayor operador de gasoductos de Estados Unidos, gestiona un 33% del volumen de gas que se mueve en el país. Wow. Y el pipeline más largo que tienen son 11.000 millas que discurren desde Texas, donde se produce la extracción del producto en el Permian Basin, toda la costa este hasta el estado de Nueva York. Dime cómo haces eso con drones, cuando son varios estados y cuando te estás atravesando prácticamente todo el país de sur a norte. No, pero aparte de 20 minutos, que son miles de tramos. Claro. Entonces, o sea, miles de drones. Estos operadores, los drones, ¿para qué los utilizan? Para facilities muy concretas que saben que están muy sujetas a emisiones, etcétera. Para hacer la monitorización de toda la infraestructura, pues o lo haces con una serie de aviones
que sigue siendo muy costoso, o lo haces con una combinación de sensores en tierra por tramo más el satélite. Pero no tiene sentido, porque al final la órbita baja lo que te quita es reducir combustible, ¿no? Porque ya tienes una inercia orbital. Sí. O sea, el poco combustible que tienen los satélites es para mantener la altura. Eso es. Hay un decay, ¿no? Que cada órbita está más cerca de la Tierra, entonces cada X, pues tú le tienes que meter un impulso para mantener esa órbita Digamos estable. que es una desviación natural, ¿no? Eso es. Y claro, yo estaba pensando, por ejemplo, ahora ya vamos haciendo merge. Claro, por ejemplo, Bilbao, ¿no? El otro día anuncian que lanzan drones para vigilar en ciertos momentos o eventos concretos y demás, como para aumentar la sensación de seguridad y tal. Claro, en esos casos sí, ¿no? Tú lanzas, ¿no? Esa surveillance foco y concreta, porque ¿qué sentido tiene apuntar un satélite o pagar cada vez que pasa por Bilbao, ¿no? El hecho de hacer esa surveillance, porque no tendrías en tiempo real. Y la resolución no es la misma, por cierto. Claro. Porque, claro, o sea, no es lo mismo capturar imágenes de una ciudad como Bilbao a 500 kilómetros de altura que hacerlo a unos cuantos metros, ¿no? Con un dron. Entonces, no, o sea, yo creo que aquí no hay una tecnología definitiva. A lo que hay es una serie de herramientas a tu disposición y dependiendo de la aplicación, pues eliges una u otra o una combinación de ambas, ¿no? Sí, o sea, sin llevarlo a la seguridad, pero sí se ha ido un pelín hacia ahí y ahora salimos de esto, pero me parece súper interesante porque, claro, ¿tú qué perspectiva tienes de dotar a la humanidad de más y más ¿no? información? Porque, claro, hablamos de la NSA o, bueno, cualquier tipo de agencia que esté consumiendo estos datos. Claro, utilizarán IA, me imagino, para hacer ese procesamiento y esos modelos, crear modelos. ¿Eso es bueno? ¿Lo ves bueno? ¿Lo ves peligroso? O sea, estamos en el filo del balance de lo peligroso y lo bueno. Es el eterno dilema, ¿no? Fito, en una de sus canciones, dice que siempre es la mano, no es el puñal, ¿no? Entonces, yo creo que un exceso de tecnología no es necesariamente bueno, pero sí que es verdad que el avance de la humanidad siempre ha dependido en la capacidad del ser humano de innovar y en la capacidad del ser humano de utilizar esos avances en tecnología para o de forma que posibiliten nuevas aplicaciones y que beneficien a todos, ¿no? Entonces, lo que me preguntas es extremadamente complejo. ¿Es mejor tener menos tecnología y sentirnos más seguros? Yo creo que lo que hay que hacer es utilizar la tecnología bien y tener buenos propósitos para esa tecnología. La tecnología puede ser tu amiga o puede hacerte un daño infinito, ¿no? Ahora con la IA se está viendo, bueno, reduciéndolo al caso más simple, no, es que los alumnos ahora en un examen utilizan ChatGPT o lo que sea y entonces, claro, ya responde el algoritmo, no responde el alumno. Bueno, creo que el mismo dilema se planteó para la calculadora en su época y resulta que no hemos dejado de ser más inteligentes o no hemos estado limitados por utilizar calculadoras. Simplemente se trata de entender que las matemáticas van a seguir estando ahí, pero el poder de computación te ayuda a centrarte en otros problemas donde las máquinas no son tan útiles. Digamos, dilemas o capas de abstracción más elevados, ¿no? Sí. O sea, los humanos estamos para inventar, ¿no? Y estamos para idear. Los temas de trabajo repetitivo, redundante, altamente computacional, pues indudablemente lo hacen infinitamente mejor las máquinas, ¿no? Nosotros yo creo que estamos para otros temas. ¿Cómo aplicamos toda esa tecnología que vamos desbloqueando? Pues ahí es donde está la responsabilidad, ¿no? Ahí es donde tenemos que pensar muy seriamente en qué tipo de futuro queremos y si queremos un futuro que esté totalmente dominado por la desinformación y por el mal uso de la tecnología, o si queremos un futuro brillante en el cual la tecnología nos asiste, nos ayuda y nos libera para poder dedicarnos a otros menesteres.
Total. O sea, sí, la palabra liberar, ¿no? Y aumentar la autonomía, la capacidad de autonomía respecto al vector tiempo también. Que, claro, que eso no se habla, porque al final, o sea, claro, las personas, ¿qué van a hacer más o menos con su tiempo? O sea, ¿dónde van a explorar? Porque si no han sabido explorar, no van a ser mente explorer o pasar al cuadrante de la creación cuando no se han o sea, ni autocalificado ni tienen el autoestima de yo soy capaz de inventar algo, porque ha sido un operator del sistema y el 90% está en mente operator, no en estrategia. Para mí eso es precisamente donde viene el gran beneficio de la inteligencia artificial y de todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es el liberar recursos y liberar tiempo para aumentar la productividad. Tú la productividad la puedes aumentar o bien dedicando más recursos a hacer lo mismo y aumentar la cadencia y el volumen de trabajo por tiempo, o lo puedes atajar de otra forma, que es innovar, encontrar tecnologías que hagan lo mismo en menos tiempo y que ese tiempo, ese excedente de tiempo que se libera, utilizarlo para otros temas, ¿no? Y para aumentar la productividad de esa forma. Entonces, yo creo que de donde viene realmente el cambio es todos estos informes del Club de Roma, por ejemplo, que nos dicen que, oye, el crecimiento es insostenible, que el planeta se va a acabar en X años, que llevan diciendo lo mismo muchísimos años, ¿no? Desde Meadows y su informe de que esto no chuta hasta el día de hoy, ¿no? Y yo creo que dicen que lo corrigen por la innovación tecnológica, pero eso es de facto imposible, porque tú no puedes anticipar la llegada del IA. Tú en los 90, tú no podías anticipar la llegada del IA, y ya había IA realmente, porque la IA lleva muchísimos años. Lo que pasa es que ahora hay tecnologías que posibilitan el entrenamiento LLM o los modelos aumentados para capturar más información y contextualizar esa información. O sea, es decir, tú no puedes corregir una gráfica que te dice que el mundo se va a acabar en X años por tecnología, porque tú no sabes la tecnología que va a haber en 30 años. Entonces eso es de facto imposible, ¿no? Bajo mi punto de vista. O sea, esto lo digo con toda la humildad, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ahí viene la gran capacidad que tiene el ser humano de, en momentos complejos, idear siempre algo, porque los incentivos están ahí, ¿no? Y yo creo que ahí viene el gran potencial de todo lo que estamos viendo ahora, el poder ser más productivos con menos recursos. Pero si ahora estamos creando materiales que comen otros materiales, que fabrican otros materiales. Es decir, que el plástico, hasta, ¿no?, la acumulación de microplásticos y demás, es un problema hoy, pero como estamos, ¿no?, el contexto tecnológico o esa burbuja es más grande, nos permite computar efectivamente mejor el problema que creíamos hace un contexto anterior muy grave, que es lo que acabas de definir tú, y me parece brillante, porque ese catastrofismo constante dentro de soy hijo de mi tiempo, estoy en esta burbuja y todo es un gran problema, ¿no te recuerda a cuando eras adolescente y todo el problema era el mundo, ¿no? O sea, se te hacía un mundo. Entonces, no somos capaces humanamente de hacer ese trabajo a futuro, como dices tú. Efectivamente, pero mientras... O sea, yo creo que los problemas se solucionan mientras haya cooperación, mientras haya incentivos, mientras se proteja el emprendimiento, mientras se proteja la generación de ideas, mientras la academia también esté ahí aportando la parte más científica o la parte más de investigación. O sea, yo creo que es una suma de las partes, que siempre es una suma positiva, siempre y cuando los distintos componentes y los distintos factores se protejan y estén ahí, estén presentes, ¿no?, en esa ecuación. Entonces esto siempre ha sido igual, ¿no? O sea, hubo una época en los 80 en la cual el pesimismo era total y pensábamos que íbamos a morir en una guerra nuclear y demás, y nunca sucedió, ¿no? Siempre ha habido, yo creo que todas las generaciones han sido víctimas de su tiempo, en tanto en cuanto han pensado que su realidad era la única. Y no iba, eso es, y era el problema más gordo que habían tenido nunca y tal. Y al final, la historia lo que te demuestra es que siempre, mediante la cooperación, mediante la innovación, mediante el emprendimiento,
siempre hemos encontrado soluciones a largo plazo para los problemas que teníamos, ¿no? Y yo no tengo ninguna duda en cuanto a eso, a que eso va a seguir siendo así, ¿no? Entonces, o sea, si podemos concluir parcialmente lo que creemos ambos y nos alineamos o desalineamos según lo que digamos, al menos yo de esto que estamos, y me encanta, o sea, me está llevando a un sitio, me encanta porque es, el problema se sobredimensiona en un contexto, ¿no? Y si esa es la condición, que el último problema que llega, vamos a decir, último problema justo en el presente, es el mayor problema del mundo. Entonces, claro, eso confirma que no tenemos la capacidad de hacer futurología nunca, porque, o sea, como humanidad ya, o sea, como total, y que siempre hemos ido un paso más adelante en la capa de abstracción que nos permite ver lo anterior como un problema que era grave en ese momento, pero que fue solucionado. Y eso me hace recordar muchas situaciones de cisne negro, de... ¿Cómo definiríamos un no cisne negro? ¿Cuál sería uno por debajo? Hay varios animales, pero yo creo que a lo que nos hemos referido antes, que era el cambio de administración, es en palabras de Taleb, rinoceronte gris, ¿no? Es decir, es un problema que ya se le ve muy grande. Va llegando. Y es fácilmente predecible, a pesar de que el impacto luego sea... ¿Por qué? Sea porque alto. Es grande, lento, va llegando... Efectivamente. Entonces yo creo que él de hecho, decía que la pandemia tampoco se podía considerar un cisne negro, que era más bien un rinoceronte gris. Estamos ¿no? de acuerdo con eso también, claro, porque es un... O sea, era un miedo que teníamos de hacía décadas. Sí. Una sensación oscilante de verdad, porque de hecho las narrativas ociosas también ya lo presentaban, o sea, había un síntoma generalizado de miedo, ¿no? Incluso lo que mencionabas, bueno, el cierre de milenio era otro de los grandes... El efecto 2000, miedos. Efectivamente. Claro, eso fue, en su momento, fue un miedo que tenía la sociedad que luego resultó no ser, ¿no? Entonces el miedo no es infundado. Es infundado. Muchas veces nos falta información, muchas veces nos sobra desinformación, sobre todo a día de hoy, ¿no? Gran frase. Entonces, entre todos los factores que mencionábamos antes, que tienen que estar presentes para que la humanidad siga avanzando hacia el progreso y hacia un futuro, ese futuro brillante que describíamos, yo creo que también el factor común debe ser el tener la información adecuada y siempre tomar el punto de vista, digamos, científico, ¿no? O sea, es decir, a día de hoy, uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos como sociedad es que la información se tergiversa, se manipula, es muy fácil generar vídeos fake, generar noticias fake, es muy fácil polarizar a la sociedad. Y yo creo que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de ser críticos con todo lo que se nos presenta, de ser extremadamente cartesianos, ¿no? O sea, yo voy a dudar de todo hasta que encuentre la forma de justificarlo o de razonarlo de la forma más científica posible, ¿no? De la forma más factual posible. Pero entonces, lleva tiempo. Lleva tiempo, y ese es el problema. Estamos acostumbrados a que nos lo den todo mascadito. ¿Por qué existen los Reels, ¿no? O por qué existen los vídeos de TikTok de 2-3 minutos? Porque ya nuestra ventana de atención es de segundos. Y es porque nos estamos volviendo una sociedad extremadamente dopaminérgica. Y caprichosa también. Caprichosa, hedonista, que no prima el largo plazo. Espera, que yo también... O sea, aquí caemos todos en la trampa, ¿eh? Que... Totalmente. Porque... Pero porque es muy difícil no estar ahí, porque si yo me quiero informar sobre un tema y tengo que elegir entre un vídeo de 10 minutos que me da las pildoritas que necesito para luego ir a mi grupo de amigos y soltar la frase, o leerme un libro de 300 páginas sobre ese tema y que de una persona que ya ha dedicado muchísimo tiempo a investigar y que ha condensado todo el fruto de su investigación en un libro que, bueno, habrá gente que le parezca mucho, pero son solo 300 páginas. Entonces, claro, cuesta elegir la segunda opción porque eso me lleva tiempo, eso me lleva concentración, eso me lleva disciplina, perseverancia. Y el vídeo de 10 minutos es una golosina muy apetecible de, oye, 10 minutos y yo ya soy un experto. Me encanta disciplina, perseverancia, que en realidad se asocia a la disciplina con el cuerpo, ¿no? De que hay que... O sea, que la fuente de la disciplina viene de la rutina con el cuerpo y en realidad es
creo como tú, que está asociado al otro. Es decir, si yo tengo la capacidad de abrir mi ventana de atención, mi ventana de contexto la amplifico también yo, porque ya vengo con información para procesar ese libro. No pienso en esas 300 páginas, sino me sumerjo en ellas. Eso sí que es disciplina, resiliencia, porque cuando terminas ese proceso, has cultivado un ritual mucho más poderoso que luchar contra la gravedad con el cuerpo ¿no? que va a ir deteriorándose. La mente parece ser que no. Efectivamente, es un tema de preferencia temporal. Si tu preferencia temporal es alta, es altamente hedonista y cortoplacista, entonces los resultados que obtengas de ese proceso no serán relevantes, porque una información que se consume rápido es una información muy caduca. Es una información que no va a durar en el tiempo. Vas a tener que refrescarla al de 10 minutos de haberla consumido, ¿no? Una información que cuesta trabajo llegar, que cuesta trabajo construir, con una preferencia temporal muy baja, es una información que va a durar en el tiempo. Si tú para entender el problema del cambio climático empiezas a investigar desde un punto de vista químico de cuáles son los componentes de la atmósfera, de por qué el CO2 acumulado es de fuente humana y no es una fuente natural, o sea, empiezas a hacer una serie de investigaciones y te fuerzas, a ti mismo a permanecer en el proceso. Cuando termines, no terminarás en 10 minutos, terminarás en 10 meses, pero cuando termines en 10 meses, esa información te va a durar años, décadas probablemente. Porque estás atacando los fundamentales, efectivamente, ¿no? Y me encanta porque bueno, siempre hemos hablado de todas nuestras muchas conversaciones, tanto grabadas como no. Los fundamentales, cuando analizas un stock, tú haces lo mismo. O sea, el tener una mentalidad investigadora, primero la persona tiene que creer que puede investigar, ¿no? Que eso sería como el primer parámetro a tener en cuenta en ese algoritmo de yo puedo investigar, no, vale, ¿cuánto puedo investigar? Y muchas veces requiere esto, bueno, yo ya voy a meter la cuña de Buffett porque hay que meterla. Buffett decía o definía tu círculo de competencia, ¿no? Es un círculo en el cual tú tienes las competencias necesarias como para entender un problema, o como para entender en este caso una compañía y empezar a analizarla, ¿no? Ese círculo no es estático. Ese círculo es responsabilidad de cada uno de nosotros ampliarlo con el tiempo. Informarte, educarte, estudiar, leer. Entonces, lo que decías, ¿no? Esa reflexión de yo puedo entender esto. Bueno, si puedes entenderlo, entiéndelo en su base más fundamental y construye a partir de ahí. Si no puedes entenderlo, porque no todo el mundo sabemos de todo, de hecho, casi nadie sabe de nada, ¿no? Pon esos primeros ladrillos, o sea, empieza a leer para educarte primero, y una vez ya consideres, te vuelves a hacer esa pregunta y dices, bueno, ahora sí puedo entrar un poco más en detalle, pues entra en detalle, ¿no? Pero eso es un proceso largo y la gente no tiene tiempo. No tenemos tiempo, como vivimos en una sociedad muy dinámica, muy acelerada, siempre, ¿no? Los problemas que nos ocupan pues no nos dejan, confundimos el bosque con el árbol y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer, pues eso, un ejercicio de abstracción, de muchas veces aislarnos del ruido y decir, bueno, ¿qué tengo que aprender o qué tengo que entender bien para comprender más o menos lo que me rodea, ¿no? Pero bueno, se antoja incómodo, como incluso hasta como hoy venir, tener las gargantas como ahora que estamos carraspeando, es decir, la incomodidad de, ¿no? Intentamos siempre como sostener una realidad como muy ideal y luego todo tiene una fricción. Lo mismo que en el espacio, y en la Tierra, la fricción, ¿no? Que genera pues calor, y ese calor es incómodo, y el vehículo tiene que estar, ¿no? Bien montado y ajustado para soportar ese calor. Entonces, si tú entras en un ejercicio de fricción, tenemos que saber que va a ser incómodo, ¿no? 100%, o sea, sí. No hay otra. Sí, todo el mundo sabe cómo estar en forma, cómo perder peso y cómo mantenerse, digamos, saludable, ¿no? Entonces, podríamos decir, al igual que todo el mundo sabe cómo dejar de fumar, y todo el mundo sabe cómo ahorrar, y todo el mundo... O sea, hay una serie de cosas, de cuestiones en la vida que son simples,
pero no por ser simples son fáciles. Hay que distinguir entre la simplicidad, una cosa es simple o es compleja, una cosa es fácil o es difícil. Entonces, una cosa que es simple muchas veces se antoja extremadamente complicada de llevar a cabo. ¿Por qué? Pues por las fricciones que acabas de comentar, ¿no? Yo sé cómo perder peso o cómo estar en forma. Vale, en teoría es muy sencillo, pero luego, ¿qué implica? Implica que tengo que madrugar todos los días para ir al gimnasio, o tengo que empezar a renunciar a beber tanto alcohol, o tengo que renunciar a fumar, o tengo que renunciar a comer dulces, o me tengo que cuidar, tengo que dormir mis horas, Entonces, claro, lo que al principio parece y es simple, se antoja extremadamente difícil de ejecutar por todas esas Y fricciones. esa voluntad, ¿cómo la sostienes? Porque claro, Teniendo hay un que sostener. propósito. Yo creo que se trata de tener el propósito, Total. de realmente encontrar la satisfacción en el trabajo y en el proceso. Y entender que cada día que avanzas en la dirección que tú te has propuesto, es un día que ganas y es un día de beneficio, ¿no? Es un beneficio que se va acumulando. Y además estos procesos suelen ser exponenciales porque componen, porque yo si voy un día al gimnasio no va a marcar la diferencia, pero cuando ya llevo un mes yendo al gimnasio todos los días, pues empiezo a notar que me encuentro mejor, que mi cuerpo me pide ese chute de ir al gimnasio y sentirme bien, de que luego como mejor. Entonces ya ese mes que he compuesto me va a ayudar a componer el año. Y ese año me va a ayudar a componer la década. Entonces, son procesos extremadamente acumulativos y muy exponenciales. Pero ¿dónde está realmente entonces? Claro, porque ahora la humanidad está volcada, ¿no?, al cuerpo en vez de a la mente. Parece ser que está como muy enfocada en el cuerpo. Todo el mundo está desde esa base de disciplina que mencionábamos antes, como la discriminábamos, ¿no? Porque tú puedes encontrar disciplina estudiando. Sí. Solo estudiando. Sí. Y obviar todo lo demás, y ahí hay grandes mentes brillantes que siguen con los ojos totalmente encendidos como lámparas, con 95 años, con 70 y pico. No estoy parando de conocer mentes brillantes que no paran, y con edades así, y obviamente con un reguero de hechos consumados, ¿no?, muy enfocados quizás en coherencia. No sé si ellos lograron encontrar esa palabra propósito que nosotros hoy mencionamos. A mí me costó años incluso hasta comprender mi función, ¿no? De decir, la función. Pues cuando vas a una ecuación, es la función. ¿Cuál es la función? O sea, y a partir de esa función, todo lo que nace. En mi caso yo comprendí que yo soy muy bueno reparando, entonces a partir de reparar, resuelvo problemas, dilemas, tal, no sé qué. Entonces, si fui a los fundamentales históricos, intenté comprender cómo, ¿no?, esas mentes en el pasado lo hacían, cómo se enfrentaban a los problemas, o que habían resuelto en un entorno totalmente distópico para esa persona, esa excepción a la regla. Y ahí fui como alimentando un imaginario interno. O sea, tú cuando vas encontrando esos grandes fundamentos, ¿no? Porque tú sí atacas los fundamentales, llevas años atacando fundamentales, y ya te he visto que tu compound ya está haciendo ese efecto emergente, porque en los últimos años estás disparando ya la gráfica en tu carrera o a ti como persona, vamos a avatar. Claro, pero quiero saber, en esas épocas iniciales de fundamentales, ¿cómo alimentabas, ¿no?, el saber que tú, mira, la ventana dinero todavía no va a llegar en esas cantidades que yo necesito. Ahora yo necesito organizar en pequeñito, comprender. Cuando hacías esos ensayos, armabas tus comunidades pequeñitas y otras que hemos hecho juntos de inversión y tal. O sea, lo que quiero saber es, desde ese espectro abstracto mental en el que tú te sugestionabas a decir, no, me quedan muchos libros todavía por pasar, y luego ya, después de pasar estos rescoldos y quemarme con todo este conocimiento, pasaré a la siguiente instancia. Pues yo creo que inicialmente es un acto de fe, quizá, ¿no? El pensar que dedicar más tiempo o construir una estructura a largo plazo es mejor, ¿no? O sea, puedo poner un ejemplo muy, muy claro. En mi caso particular, con la inversión.
O sea, yo empecé en el mundo de la inversión hace muchísimos años. Al principio buscando el beneficio fácil, el beneficio rápido. Además, como era ingeniero o proceso de ser ingeniero, una fórmula mágica que te permita anticiparte a los movimientos del mercado y que puedas ser tú el primero en ejecutar esa operación que te va a hacer ganar, yo qué sé, cientos de euros en aquella época. Y repetirlo y encontrar ese proceso mágico que nadie más sabe y que tú eres el único que lo conoce, y entonces tener una ventaja clave sobre el mercado. No hay cosa más naif que pensar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues uno es joven, es inexperto y bueno, pues lo que quiere es hacer dinero rápido. Entonces, yo empecé con el análisis técnico. El análisis técnico básicamente se basa en que tú coges una gráfica, es decir, información pasada, información que ya ha acontecido y que ya está registrada, y tratas de ver unos patrones ahí que, replicados en el futuro, te permitan anticipar los movimientos que están por venir y tomar ventaja de ellos. Empecé haciendo eso, ¿no? Y me compliqué la vida infinito. Saqué todo tipo de regresiones de medias móviles, saqué todo tipo de cortes de frecuencias, de tal, de... Bueno, Fibonacci. Famoso backtesting, ¿no? Todo. Lo hice absolutamente todo, y de hecho, como yo tengo... a mí me gusta mucho leer, y una vez atajo un problema, creo que necesito entenderlo muy bien, y entonces eso me lleva a informarme mucho, leer mucho, estar totalmente enfrascado en ese problema. Pues esto me lo tomé, vamos, con muchísima seriedad. Entonces leía libros de la universidad en la misma cantidad que leía libros sobre análisis técnico de los mercados. Y hasta que me di cuenta de que no estaba haciendo absolutamente nada. De hecho, estaba perdiendo el tiempo, porque eso no me llevó nunca a ninguna parte, ¿no? Y entonces, pues bueno, luego ya leyendo más, pues me di cuenta de que no, es que cuando compras una acción estás comprando una compañía, estás comprando un negocio. Entonces tienes que entender ese negocio, tienes que entender cómo ese negocio gana dinero, si va a seguir ganando dinero en el futuro, cuánto dinero va a ganar. Esto ya se vuelve complicado, porque hemos pasado de hacer 4 gráficos a analizar todo un mundo por cada una de las empresas en las que quieras invertir, con lo cual el problema se dispara, la complejidad se dispara, la magnitud del trabajo que tienes de ese proof of work, ¿no?, es infinito. Entonces, efectivamente, llega un punto en el que dices, bueno, pues esto ya servirá para algo, porque yo también pensaba que lo anterior iba a servir, no terminó sirviendo, pero esto me va a requerir mucho más tiempo y me va a requerir mucho más esfuerzo. ¿Realmente yo voy a llegar a alguna parte con esto? Y entonces ahí es donde tienes que muchas veces basarte en experiencias de otros, ¿no? De gente que está haciendo lo que tú tratas de hacer y que les ha ido bien. Y muchas veces también ir a los fundamentales, ¿no? De decir, o sea, vamos a ver, efectivamente, yo ¿cómo voy a prever yo el futuro a partir del pasado si el futuro es un por hacer, por definición? O sea, entonces, el encontrar siempre asideros mentales que te ayuden a perseverar y que te ayuden a profundizar, siempre es una buena idea, ¿no? Reducirlo todo a piezas fundamentales. Entonces yo, cuando descubrí esto de los fundamentales de las empresas y tal, no sé qué, pues sí, al principio te entran dudas. Dices, oye, esto va a muy largo plazo, a ver si luego van a pasar 20 años y estoy donde estaba y he perdido 20 años, ¿no? Pues resulta que no, porque cuando entiendes los fundamentales de ese problema, que son el interés compuesto, que son el entender que un negocio es un negocio, no es decir, MediaTek es MediaTek, y si yo quisiera invertir en MediaTek, pues tengo que entender cómo MediaTek gana dinero, dónde están los clientes de MediaTek, dónde están los mercados de MediaTek. Si MediaTek cotizase y todo lo que sé de MediaTek es un gráfico, ¿eso me dice algo del negocio? Pues no me dice absolutamente nada. Eso lo único que te informa es sobre lo que ha hecho el precio, que no el valor, el precio de ese negocio a lo largo del tiempo.
Entonces es simplemente... Sí, y hay qué cantidad de elementos hay, ¿no? Y de fricciones invisibles. Bueno, y luego también en la parte de gestión, que, bueno, los americanos lo utilizan muchísimo, ¿no? Ese tráfico de información bajo influencia o no, pero lo utilizan y bueno, lo utilizan. Y de hecho ahora el mercado se ha vuelto más hostil, creo yo, no sé si esto opinas lo mismo, pero es más hostil desde el punto de vista de que hay tanto ruido de desinformación y tanto juego con los medios para apalancar movimientos que no sé si a ti te pasa, pero a mí me parece deshonesto y por eso estoy muchas veces muy enojado o frustrado porque aquello que sé que tiene un buen fundamental está siendo distorsionado por elementos que podrían no estar, ¿no? Hay dos formas de... Es cierto que el mercado es más volátil, es cierto que los movimientos son mucho más severos y la desinformación está ahí, como comentábamos, ¿no? Hay dos formas de verlo. La primera forma es decir, muy difícil, no sé por dónde va a venir el siguiente movimiento, tratar de anticiparlo es un error. Entonces, estar al margen. Y, claro. la segunda forma de verlo es, bueno, si yo realmente he hecho los deberes y realmente he profundizado y realmente conozco las piedras base de este negocio, el que salga una noticia mañana, que puede ser fake o no, y me mueva la cotización un 20%, claro, puede ser una oportunidad. El decir, no, es que... Y un ejemplo muy sencillo, ¿no? Oye, Amazon, ¿no? El día de la liberación. El día de la liberación se anunció un arancel a China del 145%. Uno, sin profundizar mucho en Amazon, se pone a pensar y dice, bueno, el 70% de los productos que comercializa Amazon en el marketplace vienen de China. Con lo cual, si hay y resulta que sus mercados son occidentales, principalmente el americano, ¿no? Entonces, haciendo números rápidos, tú dices, bueno, 70% del volumen que se ve incrementado en precio un 145%, pues a lo mejor pierden clientes. Pero luego te das cuenta de que el beneficio de Amazon en un 65% no viene del marketplace, viene de una cosita que se llama AWS. Y AWS no le importan las tariffs, en absoluto. Está por debajo. Entonces, claro, dices, infraestructura. Dices, vamos a ver, si servicios cloud, que no conoce de barreras arancelarias, está creciendo muchísimo más que en marketplace y te reporta un beneficio operativo del 65%, por mucho que los aranceles me metan o tengan un impacto sobre el revenue que viene del marketplace, oye, que el 65% del beneficio operativo, con un margen del 95%, es AWS. Entonces, bueno, el mercado ahí no, quizá esa corrección que pueda tener Amazon por el día de la liberación sea una oportunidad, porque tú dices, bueno, a largo plazo lo que va a pesar es AWS, ¿no? Claro, porque ahí tú analizas muy bien, segregas los dos negocios. Efectivamente. Y ahí haces directamente el análisis directo con el mercado y la demanda y separas la problemática o el dilema de el arancel, que en uno sí y en otro no. En la superficie, la narrativa imperante es los aranceles van a hacer daño a Amazon. Claro. La narrativa subyacente, en la que tú tienes que estar y a la que tienes que llegar con todo ese proceso de análisis fundamental que hemos dicho anteriormente, es no importa, porque el 65% de los beneficios operativos y el total y el margen, la mayor parte del margen, lo sacan del cloud. Entonces, ya está. Esto es una oportunidad. En otras ocasiones no. En otras ocasiones es posible que realmente el impacto sea el que es y alguien quizá trate de justificar que no es para tanto, que tal, pero no, esto tiene un impacto fundamental en la compañía, con lo cual esto es un problema. En otros casos pero sería no. Que en el compra de metales o cambio de energía, que es donde efectivamente, muchas veces, ¿no? Muchos negocios que, oye, un negocio que está en Europa y de repente hay una convulsión del mercado en Europa, que pasa no sé qué, que la Unión Europea dice no sé cuál, y ese negocio, el 80% de las ventas las tiene en Asia,
pues ese negocio hay que analizarlo con la Claro. geopolítica de Asia, no con la de Europa. Poco importa cuando el 20% del revenue es europeo, ¿no? Entonces, esas cosas hay que mirarlas. ¿Y las miras cómo? Las miras profundizando. Eso no te lo va a decir el gráfico. Ahí tienes que hacer los deberes, ¿no? Y ahí es donde alguien tiene la información necesaria para juzgar si esto es una oportunidad o si esto es un riesgo real. ¿No crees que complican el mundo, como todos los mundos, como quiero decir, los mundos profesionales, se complican a sí mismos para hacer o parecer que son más complejos de lo que realmente son? Porque en estas lecturas, si tú haces como, ¿no? Las escalas, es por debajo está el modelo de negocio, por debajo está lo que consume ese modelo de negocio de forma directa, o sea, un metal, bueno, una materia, una materia prima, secundaria o terciaria, depende cómo esté tratada, pero en esos tres órdenes afectan a ese modelo de negocio. Entonces, la lectura es bastante rápida en realidad. Sí, en ocasiones, y aquí es donde uno tiene que elegir, ¿no? Me meto a un problema extremadamente complejo o me meto a un problema que aparentemente, ópticamente es complejo, pero en realidad es muy simple. Me encanta este. Entonces, ¿Ejemplo? ejemplo. ¿Qué podremos encontrar? O sea, ¿cuál sería un ejemplo claro? Tengo que pensarlo. No, bueno, a ver, Amazon no es un ejemplo claro en esto porque tú tienes que primero comprender el modelo de negocio, que estás en logística, el otro que da soporte, infraestructura a empresas. Y, de hecho, ¿por qué invertir en Amazon solo creyendo que es un marketplace cuando en realidad no lo es? ¿Y por qué Amazon hace dos negocios tan dispares que se conectan de forma lógica, pero en realidad son dispares? Sí. Entonces, también, ahí voy también, ¿no? Con esa selección de los activos. Es, ¿por qué voy a seguir a Apple? Si Apple, yo sé que, bueno, puede subir. ¿Por qué va a subir? Siempre. Porque hay una presión sobre la innovación y va a traer siempre una nueva oferta al mercado. Y tiene sobredemanda de forma continuada. O sea, eso es imposible de predecir también. Porque Yo no está en entredicho. yo no diría que, y hemos estado en Apple, pero yo no diría que Apple es una empresa simple. No es una empresa simple. Una empresa simple que se me ocurre ahora y de las que tenemos en cartera es una absurdez, ¿no? Son una cementera en mitad de Kansas. Me encanta. Solo hace eso. Solo hace eso. Y solo tiene una planta y es un negocio que lo invertimos a 110 y está a 240. Pero ¿cómo puede haber tanta sobredemanda? Porque Pero el radio de acción... es muy fácil. O sea, tú dices, bueno, cemento. ¿Qué sé yo de cemento? Pues el cemento es una cosa muy sencilla de entender. ¿Está en todos lados? El cemento se necesita en todos lados. O sea, la demanda va a estar ahí, quieras o no quieras, y luego podemos entrar en disquisiciones de si le va a afectar la regulación sobre construcción o la regulación medioambiental, porque el cemento contamina muchísimo, ¿no? Pero fundamentalmente el cemento se utiliza para construir casas e infraestructura muy variada. Entonces el cemento siempre va a estar ahí. ¿El cemento de dónde se extrae? El cemento se extrae de las canteras. De las canteras. Es piedra que se dinamita, se muele, se cuece, se mezcla con agua y ya está. Es extremadamente simple, no es un producto complejo. Entonces, esto no son... Espera, que acabas de describir algo de forma simple que igual la gente no ha pensado nunca. Porque el cemento... Es en muy realidad, fácil. Sí, pero lo que tú lo que haces es transformar esa piedra que está en la montaña, transformarla en un elemento que puedas moldear. Que parece muy simple, ¿no? Pero que entraña no sé cuántos puntos en el proceso, pero lo que quiero decir con esto es que nadie va a apuntar ahí porque todo el mundo quiere hacer más complejo todo. La gente está en las 7 magníficas. Pues yo he conseguido más rentabilidad con cemento que con las 7 magníficas. Ah, eso quería llegar, muy bueno. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está mirando a las 7 magníficas, pero es que las 7 magníficas son, por definición, impredecibles. ¿Sería lo mismo que le sucede al emprendedor que quiere hacer un unicornio y está todo el mundo Pues es muy aplicable, es muy pertinente el ejemplo. Es muy pertinente el ejemplo porque claro, todos queremos la siguiente Amazon o la siguiente Facebook o la siguiente...
Y en realidad, joder, el otro día leía en Expansión, los de Regma, los helados, están explotando. O sea, Normal. es que son helados. Pero Es que no es difícil, no tienes que programar, no tienes que Bueno, hay utilizar... ingeniería, ¿eh? Sí, Hay hay ingeniería. logística, es un Claro, problema y- quizá sí. logístico, bueno, retail, tal, en ¿Pero fabrican negocio. el helado también? No lo sé. Ahí está la No lo cosa sé, también. pero Bueno, es- ¿ves? Eso es uno de los fundamentales que pueden marcar la diferencia. Una heladería que tiene un monopolio, bueno, monopolio, no es un monopolio, es un oligopolio quizá, ¿no? Pero es una heladería que tiene extremo éxito en Cantabria, en Asturias, o sea, es decir, es de nicho, Pero puedes igual que llevar- en cemento. Claro, exacto. Igual que el cemento. ¿Por qué yo invierto en cemento y me gusta el cemento y he dedicado el último año a aprender sobre cemento? Pues porque dice, yo, ¿por qué querría invertir en cemento? Eso es una cosa arcaica. Bueno, pues precisamente lo que yo aprenda hoy de cemento me va a servir toda la vida. Lo que aprenda hoy de Nvidia es fácilmente disrupcionable, ¿no? Porque claro, hay mutabilidad o inmutabilidad. Por supuesto. Y entonces hay activos, no son inmutables, pero tiene, Pero- ¿no? y es un monopolio. ¿Por Claro. qué es un monopolio? Justo. Porque una cementera se construye cerca de los clientes. Como el producto tiene tan poquito valor, realmente los costes ¿de dónde vienen? Los costes vienen del transporte. Total. Entonces, el cemento o lo transportas por carretera, camiones, Tren. o tren. Generalmente suelen ser camiones, pero luego está el mar, ¿no? Y resulta que transportarlo por mar es mucho más beneficioso por volumen, precio a volumen desplazado, que transportarlo por carretera. Entonces, ¿por qué me gusta esta compañía? Porque está en Kansas. No hay mar. Entonces, Wow, es un qué monopolio. No, pero espera, no pasemos por alto esto. Eso lo cambia todo. Es Claro. la condición sine qua non para que tú Bienvenido, inviertas justo. bienvenido a la ventaja competitiva Exacto. geográfica. Es decir, estás en Kansas, tus clientes, además el Midwest americano, construye mucho, hay muchas necesidades de renovar infraestructura, hay muchas necesidades de que mucha gente siempre se ha ido hacia la costa, pero como la costa es ahora muy cara, se están replanteando el dónde vivir y resulta que van a elegir estados muy cercanos a este, con lo cual la demanda de cemento va a incrementar, pero resulta que no compiten contra China, que es cemento muy barato, porque están lejos del mar. Yo no invertiría en una cementera que está en Florida o que está en California. Una de Kansas es perfecta, porque el radio de acción que tienen está Sí. protegidísimo. Exacto, consume lo que hace. Entonces, la demanda siempre va a estar ahí, solo tiene una planta que funciona al 95-97% todo el año, todos los años, y pueden subir precios, ¿por qué? Porque no tienen competencia en Kansas. Entonces, es una cosa tan extremadamente fácil de entender que, bueno, quizá tienes que estudiar un poco pues cómo se fabrica el cemento y demás. No, pero has mencionado más cosas, ¿no? Como la presión del precio que baja porque en la costa viene Bueno, de pero China. sí, por las cuestiones... pero una vez lo entiendes y eso es inmutable. Y entonces, vamos. entonces hay que, volviendo un poco, cerrando el círculo, creo que tenemos que poner mucho énfasis en aprender cosas que no caducan, en aprender cosas que son aplicables hoy, mañana y lo fueron hace 100 años. El cemento se ha utilizado siempre y se va a seguir utilizando. Es así. O sea, Sí, tendrá quizás igual un añadido, una innovación incremental por algún, ¿no? Un descubrimiento de un nuevo material que pueda hacerlo más fuerte, durable o lo que sea, pero en efecto siempre va a ser el mismo proceso, ¿no? es el Hecho problema. por igual robots o no, pero Bueno, el problema es siempre el mismo, el precio de la energía, que es el mayor coste porque tienes unos hornos que tienen que fundir la grava y demás. El precio del transporte, es decir, estás sujeto a cómo fluctúa el petróleo. O sea, estos proxies los tienes que encontrar, pero en su esencia podrás tener un año malo, pero no vas a tener una década mala. pero esa simulación la puedes definir, ¿no? Es decir, tú dices, espera, 2050, precio tirado de la energía, Claro. Robots han tirado toda la parte operativa, distribución también con robots, pero sigue estando el mismo problema geográfico. Precio baja un poco, pero producción ha aumentado, ¿por qué? Y ahí haces preguntas en esa simulación y puedes irte 20 años adelante. Y ahí sí puedes hacer futurología de algún modo, no preciso, pero... El valor de las compañías y el valor de la economía está en el futuro, nunca está en el presente. Entonces, el futuro es incierto, por definición.
lo que tienes que hacer es quitar la incertidumbre al futuro, con cosas como las que hemos definido, muy estables en el tiempo. Da igual lo que pase. El ferrocarril es el ferrocarril y se van a seguir utilizando trenes. Es así. O sea, las vías están ahí, ya se ha puesto la infraestructura. Sí, automatizado o no, pero son trenes. Entonces, al final, tienes que intentar... Yo lo aplico a la inversión, pero aquí estamos intentando hacer una reflexión un poco más amplia, ¿no? Tienes que intentar encontrarte esos asideros mentales, fundamentales, que no caduquen. Porque si caducan, estás vendido. Eso es una realidad hoy, pero ya no será una realidad mañana. Y te va a pillar. Sí, o sea, el T es a la herramienta que es tu mente. Es decir, si tu mente no está sujeta sobre fundamentos inmutables, no vas a poder analizar en el futuro de forma compleja algo que pueda cambiar o variabilizarse. Pero sí vas a poder hacerlo, ¿no? Porque si estás sujeto en esa inmutabilidad, vas a tener la certeza de que al menos vas a poder enfrentar el dilema y descubrir en el futuro con las herramientas del futuro. Entonces, eso enlaza también con esa visión de la humanidad que hablábamos antes de que el último problema no es el más grave y va a tener solución. Sí. Entonces, ahí sí enlazamos esa mente emprendedora que hace vista de pájaro, como estás haciendo todo el rato tú, ¿no? Ves Kansas, ves la costa... Es como que te pones modo Dios y vas bien. Pero es verdad, ¿no? O sea, nos ponemos a modo Dios, salimos del planeta, vemos cómo consume, como lo mismo. Es satélite girando, observando, casi diríamos mentalmente. Y por finalizar esta idea de todo este inicio, es... Claro, estoy intentando hilar de cosas, ¿eh? Porque claro, tú hablamos de inversión, pero... En realidad todo está atado por lo mismo. Cuando tú ahora tienes estos dilemas como CEO, que es la parte del principio que no lo hemos hablado, ha cambiado todo el escenario. Uh-huh. Venía ese rinoceronte gris sí. Anunciando, te has ido preparando, has ido haciendo ajustes, porque ya tienes tu cerebro todo el rato, lo aplicas a todo, ¿no? O sea, no es que aplicas a inversión y se queda ahí. Lo aplicas para dirigir, para hacer ese pipeline de ventas y entrar en un mercado y ya lográndolo. Lo haces contigo mismo para ser CEO. Tú ya veías ese rinoceronte gris que era, yo puedo ser un CEO de una sociedad US. A mí siempre me ha llamado el mundo empresarial, ¿no? Yo luego he tenido diversas formas de, digamos, de ponerlo en práctica o de seguir alimentando esa pasión, ¿no? Esta es una de ellas. Yo, me formé como ingeniero, pero siempre quise llegar al mundo de la gestión, de alguna forma, ¿no? De la gestión de empresas, de intentar generar valor, generar impacto con decisiones que en muchos casos pues tienen que ser valientes, ¿no? No hay otra forma. Entonces, digamos que sí, o sea... En mi carrera, pues a pesar de que yo tuve una formación extremadamente técnica, que me parece también muy, muy importante y que me ha ayudado muchísimo, también a entender esos fundamentales que describíamos y a darles un enfoque puramente científico, porque, la ciencia no... La ciencia cambia, lo que cambian es la comprensión de esa ciencia, pero el fundamental no va a cambiar, ¿no? Exacto. Entonces, el poder tener una mente científica, pero a la vez el poder entender bien los negocios y el tener una inquietud por el mundo empresarial, pues creo que es un perfil muy, muy interesante, ¿no? Y que te da una visión, hombre, si no 360, pues 355, ¿no? De las cosas. Bueno, ahí sumando creatividad, ¿no? Que tendrías también, que ser creativo para es coordinar, muy importante. agenciar eso. Es muy importante, sobre todo en las empresas altamente tecnológicas, ¿no? Yo creo que las empresas muy tecnológicas, los retos, hay retos que son comunes a todos los negocios, pero hay retos añadidos en el caso del mundo tecnológico, que es el tratar de ver hacia dónde se mueven las cosas y el ser creativo en cuanto no solo a la estrategia y a la ejecución, sino también en cuanto a la idea general, ¿no? El decir... Autodisrumpirte también, ¿no? Sí, lo podemos llamar así, el anticipar la siguiente ola desde dentro y decir, no, mira, yo creo que los satélites
por este factor que estoy viendo que se empiezan a acumular aquí, creo que el sector va a tomar esta dirección. Yo me tengo que anticipar y me tengo que posicionar bien, ¿no? Entonces, el ser creativo en cómo haces eso, pues también es muy importante. Bueno, pero ahí tienes un reto también de sugestión, porque dices, qué incómodo tener que... O sea, porque muchas veces empiezan a haber señales, alertas, ¿no? Esas signals que van diciendo, uy, 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 pero la gente como que omite y va para otro lado. La fricción. Exacto. La fricción. Pero no hay que omitirla, porque si lo omites es incómodo también. Efectivamente, es una vez volvemos a lo mismo, ¿no? Abrazas la fricción y asumes que hay fricción siempre y estás por encima de ello y te disciplinas en ir pues muchas veces contracorriente con todo lo que supone, o dices, mira, pues yo un actor más y me dejo llevar un poco por el mercado o por la tendencia o lo que sea. Pero no es tu caso. Ahora mismo tú tienes alertas que ya ¿no? se han encendido y ha habido un gabinete de crisis de análisis o lo que sea, retos, y tú ahora estás tomando decisiones. Bueno, nosotros ya te digo que ya desde el año pasado, ¿no? Pero este año es un año importante de tomar decisiones que nos van a hacer más resilientes en el futuro, cuando volvamos a vivir la misma disrupción, que nos pille mejor posicionados, ¿no? Y con un set de herramientas más amplio. Hablando de herramientas, la parte científica, tú inicias tu andadura desde el lugar científico, luego pasas a la gestión porque era el deseo, pero también otra persona puede decir, otra mente brillante que está por ahí, puede decir, no, yo he empezado por gestión, pero meterme en lo científico, sí, claro que sí. Sí. O sea, que tiene que haber esa curiosidad fundamental también de enlazar. Yo aquí siempre he pensado que es más difícil de la otra forma. Lo que he hecho yo es fácil, es un poco, a mí ingeniería siempre me pareció una carrera, complicada. Desafiante. Sí, ¿no? Cuanto menos. La gestión empresarial es difícil, pero es difícil desde otro punto de vista. No es difícil... es difícil porque nada está escrito y te toca escribirlo a ti. Entonces, la incertidumbre es constante y creo que tienes que tener una mente acostumbrada a trabajar con déficit de información, a trabajar con escenarios cambiantes, a ser muy resiliente, que yo creo que eso lo tomé de la carrera, porque hay que ser resiliente para aprobar ingeniería. Y entonces... hacerlo al revés. Dices, bueno, yo vengo de empresariales y ahora me quiero meter en el mundo científico. Quiero ser ingeniero, quiero ser físico. Pues hombre, yo creo que es más complicado, pero no es imposible, ni mucho menos. O sea, por supuesto, hay gente que lo ha hecho. Sí, desde luego. O sea, lo que no entiendo es por qué las personas se autoinfligen esos límites y quizás no pueden desplegar, ¿no? Como todo ese propósito al completo, porque tu propósito en realidad se fue anchando o haciendo, ¿no? más amplio según te das cuenta que solo con la ciencia determinista, porque quizás en la ingeniería tienes mucho trabajo previo, pero una vez diseñas puedes ver eso totalmente ¿no? cerrado y la iteración es más pequeña, pero en el otro modelo, de gestión, es constantemente hay que tocar el sistema, incluso hasta extirpar cosas que en la ingeniería no sucede, porque la ingeniería es mucho más determinista en ese aspecto. Creo que la ingeniería es un proceso muy, muy consolidado. O sea, yo lo veía como... O sea, yo cuando empecé a trabajar de ingeniero, también en el sector espacial, es el único sector en el que he estado, las cosas son muy sota, caballo y rey en cuanto al proceso que tienes que seguir. Tú tienes una idea sobre tú sabes que una pieza tiene que hacer lo que tenga que hacer. Una leva o un muelle o no. Y entonces dices... O incluso un mecanismo más complejo. Dices, este mecanismo tiene que girar este espejo en este eje. Y lo tiene que hacer a una velocidad tal. Bueno, pues esto tiene que tener un motor, tiene que tener un encoder al otro lado que lo lea, tiene que tener probablemente una especie de tope superior y tope inferior porque el rango de movimiento está acotado. En fin, dices, bueno, esa fase muy creativa, en mi sector es muy creativo porque, claro, no eres un ingeniero de producción o no eres un ingeniero de organización, eres un ingeniero que se dedica a coger literalmente
el papel y el lápiz y empezar a pintar ahí cosas y luego ponerle ecuaciones, verificar que esas ecuaciones se comportan como tú quieres y describen perfectamente el comportamiento de esa pieza o de ese mecanismo y luego pasar al diseño, ¿no? Pero es un proceso súper estable. Entonces, yo tengo la idea, tengo que hacer un primer borrador de esa idea, que será fabricable o no, será posible o no. Trabaja con las físicas. Trabajas con el mundo físico y entonces dices, bueno, y esto tiene que tener una ecuación de movimiento tal, y entonces esto tal, y estos límites y tal, no sé qué, y haces un Excel y dices, vale, el modelito funciona, venga, pues vamos a hacer un elementos finitos. finitos. También, ¿no? Sí, las cosas luego es mucho más complicado a medida, pero vas quemando etapas, vas consolidando etapas, hasta que llega a un punto en el que dices, pues esto ahora ya es a fabricar. Y lo fabrica el taller y te lo trae, montas el mecanismo y dices, genial, se comporta como yo quería. Muchas veces no, muchas veces hay que prototipar y iterar y demás, pero ya todo el mundo sabe lo que hay. Luego viene la vibración igual, ¿no? Luego ya viene el ensayo, esto cómo se comporta en un entorno de lanzamiento, en un entorno de órbita, en un entorno... O sea, bueno, pero es decir... es un camino que ya está trazado, se te puede complicar mucho. Y quizá las etapas iniciales sí que son un poco más creativas de decir, bueno, esto, un cacharro que no existe, lo tengo que inventar yo. Da mucho pánico, ¿no? De decir, esto, no sé, yo creo que puede funcionar, pero a lo mejor el no índice funciona. de variabilidad sí es una pirámide, ¿no? Desde la base hacia... Tal cual. Si pudiésemos graficarlo, en etapas iniciales la perturbación es muy amplia. Se puede... Ruido. Sí, o sea, puede cambiar 360. Y romper todo el rato. Y entonces, pero luego se van consolidando etapas, el diseño va madurando hasta que llega un punto en el que ya es el diseño final. Esa y eso ya es inamovible. Y ahí puedes fabricar. Y ahí ya fabricas y testeas y tal. Le podrás meter algún ajuste aquí, pero son tolerantes. Hemos descrito de TRL1 a TRL9. Efectivamente. TRL9 ya está aprobado y bueno, o sea, pero es un proceso. El hecho de que haya TRLs ya lo indica. En los negocios no hay TRLs. Cuando ya te metes al mundo de la gestión, lo que es cierto hoy puede dejar de serlo mañana. Lo que tú pensabas, la forma en la que tú pensabas que se iba a comportar el funnel de ventas se da la vuelta. Entonces, no hay, digamos, no es técnicamente complejo, es complejo desde el punto de vista de lo variable que es, lo incierto que es. Y tienes que ser una persona, y muchas veces se da, ¿no? Que tú dices, bueno, diferencia entre un CTO y un CEO. Bueno, el CTO vive en el mundo de lo factible, de lo predecible, de si yo pongo esta ecuación se va a comportar así. Son matemáticas. El CEO vive en el mundo de lo extremadamente incierto. Igual, espera aquí, un matiz. Claro, pero el CTO está en esa punta de la pirámide, está refinando, quizás sí está constantemente con un backlog de tareas infinitas de reparaciones, ¿no? De actualizaciones. Es decir, que ellos sí. Viven como en el otro extremo de... Nosotros igual de la gestión vive esa invariabilidad constante, ese totum revolutum, pero del otro lado también están muy jodidos porque no funciona y tienen que volver a revisar todo. Y no funciona y están en esa constante, que sí que la veo. No es tan tranquilo. No. Vamos, en ningún momento he querido decir que es tranquilo. Es todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que la incertidumbre viene de otro sitio. Exacto. Es decir, yo las conversaciones que tengo con mi CTO, pues es... pues él está enfocado en cómo entrenamos este algoritmo para que haga esto, o los resultados que vienen de esta simulación, o tal, y yo estoy centrado en qué va a hacer el mercado el año que viene, o es decir, o este cliente que dice que va a hacer ahora esto, realmente lo seguirá haciendo porque ahora va a hacer una operación de money con este otro proveedor. Claro, tal. tú estudias a tus clientes como estudias activos porque bueno, esa variabilidad afecta a tu lifetime value con él. Y bueno, y porque me ha pasado, ¿no? Me ha pasado el sector de oil and gas es un sector en eterna consolidación. Entonces me ha pasado de tener clientes con los que íbamos a iniciar un programa y que de repente decidan hacer esa compañía un M&A con otra empresa y todo se paralice, porque lo importante es el M&A, ¿no? Porque no es algo que yo... Claro, que una
Claro, porque ellos cuando se fusionan pueden cambiar políticas. Totalmente. Ah, amigo. La empresa, por ejemplo, o me ha pasado con ambas. Me ha pasado con la empresa que compra y me ha pasado con la empresa que es adquirida, ¿no? Entonces, la empresa que compra, si ya tiene un proveedor de satélites y tú estás trabajando con la empresa a la que van a comprar, lo que te va a pasar es que el proveedor que tenía esa cuenta que compra a la otra, pues también va a absorber el cliente con el que estabas trabajando tú, ¿no? Y al contrario. Entonces, esas cosas pasan. Igual hay un factor que es luego es el mercado. O sea, tu mercado, por ejemplo, es global. O sea, claro, tú no estás atado a una geografía, que en ese caso de Money, si un proveedor es local pero tú absorbes una empresa de otro continente, puedes seguir siendo tú el proveedor. ¿El mercado es global? Sí y no. Depende del nivel al que te quieras ir. Tú como proveedor, sí. Sí, pero bueno, o sea, yo si hablo de Satlantis Grupo, pues el mercado es totalmente global. Si hablo de Satlantis US, pues el mercado es el americano, ¿no? Es verdad que muchos clientes en Estados Unidos también actúan en base a lo que viene de otras, pues, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, una compañía que está en Estados Unidos, pero es una filial, como la nuestra. Es decir, las decisiones van a venir de Europa, o van a venir de Asia, o van a venir no vienen de Estados Unidos. Con lo cual, si tú ya empiezas a ver lo que hace la matriz, a lo mejor sí que puedes anticipar un comportamiento en la filial estadounidense. ¿Y lo haces? ¿Lo analizas? Trato de estar al día. Sí. Claro, pero tú en tu pipeline no tienes, o en tu cartera, portfolio de clientes, no tienes 200, sino tendrás, me imagino, decenas. Sí, decenas, sí. Pero por eso, entonces sí puedes hacer mucha analítica de datos con el cliente. Sí, efectivamente. Y luego encima tenemos, tenemos clientes en el lado federal, tenemos clientes en el lado comercial espacio y luego tenemos clientes en el lado oil and gas, ¿no? O sea, son al menos 3 recipientes. ¿Y trabajo de personas, vínculos, relaciones? Fundamental. Sí, ¿no? Sí, bueno, o sea, creo que cualquier comercial podría estar de acuerdo en esto, pero tú vendes a personas. Ya, pero todo el mundo está ahora como digitalizando todo, automatizando y cree que va a vender eso mucho. Eso no tiene recorrido. Es igual para un infoproducto. Tiene recorrido a ver, vamos a pensar. Tiene recorrido en B2C servicios, quizás. Sí. Es decir, una línea móvil, bueno, eso tiene recorrido, porque tú, aunque estés hablando con un chatbot, lo que te interesa, ¿qué es? Lo que te interesa es quizá el precio y el servicio, ¿no? En B2B hardware no lo veo. Total. No lo veo. Peligroso. Porque tu decisión... La decisión, claro, es además ticket alto. O sea, pues no te vas a poder decidir... B2B hardware son tornillos. No, son satélites. Entonces, claro. Entonces no, ahí no lo veo. Ahí tú tienes que realmente entablar una relación con el otro lado, que muchas veces es multinivel. Yo puedo llevarme muy bien con el CEO, pero necesito que el equipo técnico también se entienda, necesito que el equipo de ventas también se entienda, o sea, es multinivel. No hago nada llevándome bien con una persona al otro lado, necesito que los equipos trabajen bien, ¿no? Claro, tu estrategia ahí es omni. Sí. Bueno, y sobre todo, en el sector oil and gas, eso lo hemos aprendido de hard way, ¿no? O sea, al principio yo decía, una empresa de oil and gas pues tiene su parte operativa, su parte financiera, su parte de venture, su parte porque son mamuts, ¿no? Sí. Y entonces yo tengo que convencer a el que tiene el dinero. No. Tienes que convencer al que lo va a pagar, tienes que convencer al que lo va a utilizar, tienes que convencer al que lo va a regular y tienes que convencer al que... O sea, es decir, tienes que convencer un poco a todo el mundo, ¿no? Es complejo y los ciclos de venta son muy amplios. Ahí buscas el equilibrio en Nash, o sea, a cada uno le das lo que espera. Tienes que cambiar por supuesto. ¿Y cómo lo logras, esos contrapesos? Pues es complicado. Es complicado, pero sí, de la misma tecnología tú tienes que tratar de enfatizar
en base a... que es algo que el que se suele decir, no, es que esta persona es carismática, no, es que esta persona igual entiende la audiencia que tiene enfrente y adapta el mensaje a la audiencia. Pues tienes que hacer exactamente lo mismo cuando hablas con estas compañías grandes, ¿no? Una persona que trate de vender a Microsoft, pues tendrá que adaptar el pitch Total. de su producto o servicio a las distintas componentes que van a O formar sea, Microsoft, parte de... lo confirmo, lo hace. Claro. Hasta le habla a las pymes, o sea que... Claro, no, es que es así, ¿no? Entonces, para una de estas empresas industriales, pues tú tienes que entender, lo primero, cómo se toman las decisiones. ¿Quién las toma? ¿Por qué las toma así? ¿Cuál es el ciclo de toma de decisiones? Porque a lo mejor la decisión sobre una nueva campaña no se toma hoy, se toma dentro de un año. Entonces tienes un año para empezar a trabajar esa oportunidad, ¿no? Claro, tú ya te preparas de esa forma, ¿no? O sea, sí, tú ya dices, sí. mi pipeline del 2027 ya lo empiezo a trabajar ahora. Estos tíos van a tomar la decisión sobre si utilizan nuestro satélite o no de aquí a 10 meses. Claro. Y además tengo que estar muy seguro de quién es mi aliado dentro de la compañía. Bueno, eso es otra, te iba a decir, el champ, ¿no? Ese Eso champion es, que te acompaña. el champion, el campeón dentro de la compañía, ¿quién es? ¿Quién me va a ayudar? ¿Me va a ayudar operaciones porque son los que van a utilizar la tecnología y tienen que convencer a business? ¿O me va a ayudar tecnología porque son los que mejor van a entender la tecnología, los que mejor van a poder transmitir ese mensaje internamente? Claro, ¿y qué incentivo tiene tu champion que va a convencer a todo el mundo de que eres la mejor opción? ¿De qué comodidad? Cada uno tiene unos incentivos distintos y ahí es donde está, creo, yo no lo soy, pero el buen comercial, ¿no? Yo creo que... tú sí lo eres también. No, bueno, no me considero. Aquí vamos. ¿Qué va? Totalmente en contra. Tengo muchísimo que mejorar y que aprender, pero bueno, si un poco vas a la lógica... El pipeline lo hiciste tú, el de comercial. Según llegué, sí, entonces claro. Ese año y medio... Sí, hubo, bueno... Aprendizajes hay 1.000.000. Infinitos. Pero bueno, lo que iba diciendo, ¿no? Dentro de esa empresa tú tienes que entender dónde están los incentivos en cada departamento, en cada grupo. El grupo tecnológico, los incentivos, ¿cuáles son? Pues encontrar una tecnología innovadora, mejor que la que están utilizando. Claro. Los operadores es más o menos parecido, pero igual más aterrizado, ¿no? No les hables de órbitas y tal, igual les tienes que hablar de cuál es el nivel de emisión que van a poder ver, gases, tal, y el resto es una caja negra. Para financiero es, yo qué sé, incentivos fiscales o el tema de ahorro de costes. Oye, ¿por qué nadie habla de esto? Porque casi siempre todo el mundo habla de hacer como descuentos, o sea, vamos a graficarlo, ¿no? En una venta de 100, negociar entre 80 y 90 para ver si tal. No, es que tú, me lo decía un amigo de una multinacional gigante, me dice, no, nosotros ahora negociamos con los tax. Sí. Y depende de dónde negocias el contrato, lo puedes mover a un tax u otro y ahí le quitas otro 40% y es un modo de venta. Eso es algo que siempre tienes que considerar. Yo creo que siempre tienes que considerar de dónde pueden venir los beneficios de que te compren a ti y no le compren al competidor. Pero no es solo comercialmente hablando del precio unitario. No, o sea, yo creo que es un paquete extendido, ¿no? Otro ejemplo es el tema de la logística, el por qué... Yo qué sé, si mi competidor yo sé que no tiene filial en Estados Unidos y está tratando de vender a Estados Unidos, pues bueno, buena suerte con los tariffs o lo que sea. O sea, es decir, tienes que entender un poco todo. Y ahí y volviendo un poco a la pregunta inicial, ahí es donde viene la complejidad del CEO. Yo creo que la complejidad del CEO no es tanto si la fórmula chuta o no chuta, que también tienes que estar encima de esa parte, ¿no? Pero la complejidad del CEO es el mismo problema, encontrar varios ángulos y encontrar soluciones creativas que en principio no están ahí, ¿no? Y el decir, no, es que, oye, se me ocurre que a lo mejor podemos hacer esto, o a lo mejor podemos hacer esto. Pero las vas descubriendo, no concluyamos como que... Porque yo sé que tú no lo haces, ¿eh? No, eso es el orden espontáneo de las cosas. Pero porque quiero decir que el orden espontáneo de las cosas según avanzas en velocidad, ¿no? Es decir, si tú vas en un vehículo que es la empresa y va a una velocidad... Tú también vas a ir descubriendo que hay nuevo terreno. Y por eso tienes que hablar con todo el mundo. Yo creo que uno de los errores que he visto yo en mi sector es que muchas empresas se centran solo en vender, entonces se centran solo en hablar con potenciales clientes. No, es un error. Al menos estoy hablando de lo que yo conozco, de cuál es mi experiencia y de mi sector, ¿no? Que esto puede ser difícilmente extrapolable a otros sectores. En mi sector tienes que hablar con todo el mundo. Con todo el mundo. Da igual si es cliente, si es proveedor, si es partner, si es competencia, si es lo que sea.
tienes que hablar con todo el mundo. ¿Por qué? Por lo que hemos descrito, por el orden espontáneo de las cosas. Tú, a lo mejor, hablando con un competidor, te das cuenta de que una fórmula que están utilizando ellos la puedes utilizar tú de forma optimizada. Cabe decir que es la tarea fundamental del CEO. Claro. Que parece ser que tiene que ser como... O la gente no termina Una de verlo. ellas, ¿eh? O sea... Una de ellas, pero como fundamento, volviendo a todo el hilo, ¿no? De fundamentales, esto es un bloque fundamental. Es decir, el de entender que esa mente constantemente en la invariabilidad con base de inmutabilidad de conocimiento, poder analizar todo y volver a casa, ordenar, sacar conclusiones y decir, uy, no iba por ahí. Y volver a contradecirse. O sea, la cantidad de veces que te autocontradices son miles. Pasa que nadie lo sabe mientras procesas. Claro, pero ¿por qué presumimos o tendemos a pensar que una mente tiene que mantener inmutable el pensamiento y la decisión cuando en realidad la decisión es totalmente, altamente mutable? Vivimos en... mira, esto es un temazo, ¿eh? Vivimos en la falacia narrativa de que, como a estos grandes emprendedores, pues yo qué sé, ahora ¿quién está de moda? Sam Altman con OpenAI. Pues como a Sam Altman le ha ido súper bien con Y Combinator, con tal, con lo otro, tal, nos pensamos que el tío un día se despertó, hizo un Excel y lo ha cumplido a rajatabla. Pero y claro eso que es no. mentira. Pero eso es mentira. Si andabas haciendo startups de Loop, era Loops o algo, bueno, no me acuerdo, da igual, pero o sea, estaba buscando. O sea, yo creo que tú tienes que tener una estrategia más o menos definida. Es decir, yo quiero hacer esto, creo que lo voy a hacer así, creo que las oportunidades, pero luego el tablero de juego se mueve. Entonces, creo que una de las grandes cualidades que tiene que tener un líder es el saber cuándo pivotar. Montamos un juego que se va a mover. Montamos un juego que quizás los sujetos puedan sostenerse en el movimiento del tablero, pero otros no. Y ahí veremos de vuelta. En el símil o la analogía del ajedrez, tú sabes cómo están dispuestas las piezas al principio. Y tú anticipas que esto va a ser una partida de ajedrez convencional, la cual el peón lo puedes mover 2 casillas al principio, luego solo una, come en diagonal, tal, no sé qué, el caballo salta, la torre solo movimientos pero nadie viene tal. y te patea el tablero. Pero de repente, según estás jugando y lo que tú pensabas que iba a ser una partida normal, termina siendo una partida fantasmagórica porque de repente hay piezas que desaparecen. Y dices, uy, yo iba a comer esta reina y ahora ha aparecido aquí. Y esta torre estaba aquí custodiando el rey, pero ahora se ha desaparecido. Tal. Entonces, claro, es constantemente... Claro, pero ahí tienes que cada movimiento, tú sabes el movimiento que vas a hacer en n-1. Pero en n te lo cambian y dices, pues entonces ya no puedo mover así. Habrá veces... Pero vivimos en un n-1. Sí, habrá veces que el siguiente movimiento sea a mejor. Y habrá veces que sea peor. Me ha encantado. Me ha encantado. Oh, tío, estoy pensando que ya me está dando pena saber que te vuelves a Estados Unidos y no voy a poder seguir grabando más episodios contigo. Pero bueno, al final sí estamos cumpliendo esto que queríamos hacer. Lo estamos ya cumpliendo, ¿eh? Yo mi parte ya la estoy haciendo aquí y tú también. Es una conversación fluida, lo cual está muy bien. Sí, pero cero guión, cero... pero ¿te acuerdas que veníamos hablando de hay que hacer y lo estamos logrando? Y encima, con toda esta calidad, la verdad estoy muy contento de hacer esto. Entonces, claro, cuando tú ves que esa pieza desaparece, tarea del sujeto es entender que puede pasar. Es como... ¿no? Ese n-1 es la constante. Es decir, si yo acepto que siempre voy a tener... Vamos a cambiar la fórmula, sería como... Si todos los días que me despierto tengo más un P, que sería más un problema, o yo tendría que hacer menos un P todo el rato, ¿cuánto soy capaz yo de menos un P todos los días? Y basado en más acción. ¿Cuánta acción yo voy a...? Lo cual es más importante, que si tienes la oportunidad de hacer menos 2P en vez de menos 1P, que te des cuenta y que lo hagas porque acabas de ganar un P. Claro. El coste de oportunidad es importante y compone también. El que tú en ese tablero de ajedrez, siempre en ajedrez buscas la mejor jugada posible.
cuando te cambian las piezas, lo que tú pensabas que iba a ser la mejor jugada cambia y ahora la mejor jugada es otra. Te tienes que dar cuenta de cuál es esa jugada y ejecutarla correctamente, porque si ejecutas otra que no es la mejor, a lo mejor en las siguientes 2 o 3 movimientos te arrepientes. Entonces, es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque para empezar, como hemos dicho, el tablero se mueve, las piezas aparecen y desaparecen a capricho, con lo cual la capacidad de anticipación a veces es inexistente porque tú no sabes dónde van a aparecer las piezas y dónde van a dejar de estar. Pero entendiendo eso y simplemente sabiendo que las cosas van a cambiar y van a cambiar a veces muy rápido, otras veces de forma sostenida, pero a veces muy rápido y de forma muy abrupta, estar mentalmente preparado y además saber transformar amenazas en oportunidades, saber interpretar correctamente el nuevo tablero que se configura, saber encontrar siempre la mejor jugada. Sí, pero ahí tienes que hacer un ensayo-error constante, una simulación. La experiencia es clave, obviamente. Pero ese nivel de experiencia aumenta la capacidad de simulación para... Sí, ¿no? Sí, Jugar. claro, obviamente si eres un ajedrecista experimentado, aunque te cambien las piezas, tú enseguida verás la nueva jugada y verás el nuevo camino hasta hacer jaque. Si eres un novato, te va a costar muchísimo más. Y ahí entra un factor que es la ética y la moral, que también, porque tú puedes hacer jaque en 3 movimientos, pero no ser lo más bello desde el punto de vista del juego, no siempre bello o legal, y entonces... Eso es una de las cosas que a mí también me gusta. Bueno, obviamente, las buenas prácticas como fundamental. Entonces, en el paquete de fundamentales, por aterrizar bien el paquete de fundamentales, más allá de tener esa parte, ¿no?, como creativa, científico, abstracta y analítica, y luego la parte de gestión, que es también el estudio de lo que hablamos ya y abundamos también, ¿qué más, no? Porque... Cuando tú generas ese fundamental, tienes que buscar en la filosofía fundamentos que te hagan entender cuál va a ser tu esquema de valores y poder también orquestar eso. Tienes que tener una brújula moral y siempre integridad. Siempre hay que ser íntegro. No solo para esto, ¿eh? Pero tú te basas en los estoicos como un elemento vertebrador o haces una agencia, o sea, tomas de mucho de lo que hay en todo y haces tus valores. ¿Cómo has sintonizado eso? Bueno, hay valores que... esto ya es muy kantiano, ¿no? Pero hay valores que son universales. Sí. Mencionas los estoicos. Para mí los estoicos han sido siempre una brújula, ¿no? No soy de seguir una escuela determinada o no soy de... Yo trato de coger lo mejor de varias disciplinas o de varios mundos y generar mi propio sistema de valores. Pero es verdad que ese sistema de valores tiene que incluir algunos de esos valores que son universales. Es decir, o sea, yo no voy a ser corrupto o yo no voy a herir a los demás a propósito, ¿no? O yo no voy a hacer trampas. O sea, es decir, hay cosas que son... Pero por eso tú decías... que no son negociables. Claro, pero tú decías que cuando cambia el juego, todas las personas se pueden ver animadas a hacer la jugada más corta para lograr el jaque, cuando en realidad, si hiciesen con experiencia, es decir, si tuviesen esos fundamentales siempre activados en el marco de decisión, en ese momento, ese drama no sería tanto, sino decir, no, espera, bueno, ese no es el peor problema, nunca va a ser el peor problema, lo voy a enfrentar, pero ¿cómo lo enfrento para que no sea lo más fácil, sino lo más coherente, equilibrado, elegante, bello? Creo ese sistema de coordenadas creo que nunca va a ser un movimiento perfecto, porque no somos máquinas. Pero sí que podemos hacer un movimiento que sea perfectamente íntegro o perfectamente ético. Eso está en nuestra mano y de hecho, bueno, el mundo es muy diverso, es muy competitivo y siempre creo que si eres una persona inteligente, siempre verás el camino corto, el camino fácil y el camino lleno de obstáculos, ¿no? Y uno, pues bueno, siempre puede estar tentado a coger atajos. Pero yo creo que
la ética y la buena praxis y la integridad va por encima de los resultados. Bueno, y aparte atenta contra tu futuro si no lo haces. No, porque por supuesto. Siempre va a terminar saliendo. Somos el mundo de los negocios es muy reputacional. Total. Y volviendo a Buffett decía que lo malo que tiene la reputación es que tardas una vida en construirla y 5 minutos en destruirla. 100%. Con lo cual, siempre trata de llevar tus negocios y de hacer las cosas de una forma moralmente intachable. Yo creo que eso es así. Sí, pero ¿no? Padecemos ese castigo social todavía, el entorno del emprendimiento como un espacio donde, bueno, por diversas luchas sociales que son absolutamente justificadas y entendibles, pero también sí que es cierto que nos toca, ¿no? Como hacer una reverencia hacia todo ese paso de la innovación y todo ese ratio altamente innovativo que trae el espectro de personas que crean, desde el punto de vista científico, ingeniería y lo creativo, todas reunidas en sí mismas emprenden el camino de la innovación para hacer avanzar al resto. Entonces, vivimos en una especie de incomprensión actualmente, y esa soledad también del CEO de tener que no te lo he preguntado antes y lo podemos ir concluyendo ahora este merge, hablando de esa parte irracional, ¿no? Yo te decía, está el mercado siendo irracional, hay mucha distorsión, los estados también están distorsionando el mercado, es decir, hay dos tipos de distorsiones, ¿no? Entonces, y están en pugna en este siglo, hay una pugna muy potente, ¿no? Entre el Estado y queriendo llegar a todo y distorsionarlo, con la perspectiva positiva que presumo, que luego puede salir mal. Y lo mismo en el mundo privado, cómo se puede sugestionar una distorsión basados en la falta de ética o no y todo esto. Entonces, ¿no crees que ahora, en ese mundo en el que estamos, cómo llevas tú esa emoción, ¿no? Porque yo hay veces que tengo oscilaciones muy, muy, muy rápidas que generan ruido, que a mí me distorsionan mi capacidad personal ya de cómo sentirme en este estado de complejidad, y por otro lado, cómo mantener esa paz para seguir avanzando. Entonces, ¿tú cómo estás llevando ahora esta presión de tomar decisiones, de tal? O sea, emocionalmente, 100% honesto. Es muy difícil y a mí me cuesta mucho. Es una de las cosas que creo que he podido mejorar estos años, pero que todavía me queda. ¿Pero cómo atacas? ¿Cómo lo... Bueno, o sea, para empezar, entendiendo que es tu trabajo, ¿no? Y entendiendo que es así, que va con el puesto, que las decisiones... Nadie te paga por tomar decisiones fáciles. Tienes que tomar decisiones extremadamente difíciles. Ya, pero un jueves a las 7:30 de la mañana te levantas con dolor de cabeza y dices, sí, ¿por qué? Sí, pues porque tienes disciplina y porque es lo que hay que hacer. Un jueves te levantas a las 7:30 de la mañana con dolor de cabeza y tienes que ir al gimnasio. Y tienes que desayunar bien o tienes que salir a darte tu paseo matutino. Cada uno tiene sus rutinas, ¿no? Pero todo se fundamenta en el largo plazo. El largo plazo, no perder la perspectiva del largo plazo es fundamental. Si lo hicieses por incentivos a corto plazo, pues quizá no lo harías. Pero como lo haces a incentivos a largo plazo, es decir, no, yo me tengo que cuidar, tengo que trabajar, mi trabajo tiene que ser intachable, tengo que tomar esta serie de decisiones porque si bien a corto plazo son dolorosas, a largo plazo es lo que necesitamos. Y además de que tienen que estar muy bien fundamentadas, tú tienes que tener esa convicción. Y esa convicción no se gana un día, una semana, no. Esa convicción es algo que vive contigo. Has dicho tienes varias veces. Ese tienes, yo intuyo que tu mente es como... Está tan integrado en el sistema de valores que es como que tú vas en una balsa que aunque estés en medio de la tormenta sabes que va a pasar. Es una convicción tan profunda que ya forma parte de ti. Entonces te permites a ti sostener esa realidad con el tengo, ¿no? Porque ese día que estás jodido, bueno, pueden ser varios. ¿Tienes rachas también? Sí. Yo también tengo un No, montón. las rachas existen. Además, en mi caso concreto, pues es muy solitario. O sea, yo estoy lejos de todo, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. O sea, no, yo creo que la persona que diga que esto es maravilloso, exento de problemas y exento de comeduras de cabeza, no, miente.
o miente o es extremadamente afortunado, afortunada, ¿no? O sea, omite mucho. No lo sé, o sea, en mi experiencia esto es muy difícil, pero la dificultad no reside tanto en la ejecución, en el día a día digamos, en el trabajo en sí. La dificultad es psicológica. La dificultad es no sucumbir a la presión, no entender que, oye, esto casi de forma quirúrgica, ¿no? O sea, esto es algo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hago ahora, que no me apetece nada y, oye, despedir a gente. Es un ejemplo evidente, duro, ¿no? Es muy duro. Es muy duro. Hacer eso. Nadie quiere hacer eso. Hay gente que lo delega. Hay gente que no, yo no quiero entrar en contacto con esa realidad tan difícil y tan dura, ¿no? Bueno, hay que hacerlo. Es lo que necesita la compañía, es lo que necesita el negocio, hay que hacerlo la mejor forma que puedas. Nadie es perfecto y probablemente te estarás comiendo muchos detalles, pero es lo que necesita el negocio, ¿no? Entonces, entender que es tu trabajo, entender que estás ahí para hacer eso, que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Es muy... Esa frase la tengo instaurada como una función. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Entonces, sí, y si no lo hace nadie es peor. Y si no lo hace nadie, vale, todo puede caer. Efectivamente. Entonces ahí es donde se nota el peso de la responsabilidad. El peso de la responsabilidad no se nota porque yo formo parte de un panel y empiezo a hablar de lo maravilloso que es mi negocio y de lo mucho que me gusta este sector. No, el peso de la responsabilidad está entre bambalinas, está de puertas para adentro. Cuando yo tengo que tomar decisiones duras con mi equipo, con la tecnología, con el mercado, cuando realmente estoy solo y nadie me va a dar la respuesta porque no hay respuesta posible. Y nadie se anima tampoco a darle la respuesta. Efectivamente, entonces te corresponde a ti y ya está. Ese ejercicio de responsabilidad y de autoconocimiento es una exploración constante, ¿no? Sí, es un proceso. Es un proceso que al principio a mí me costaba mucho. Yo no estaba, obviamente, acostumbrado a este nivel de responsabilidad, estando completamente solo. Es casi como si te encierran en una habitación completamente a oscuras. Total. Y dices, no sé dónde están las paredes, no sé si hay algo más en el suelo, no sabes nada. Bueno, pero aún así... Claro. Y poco a poco vas encontrando la luz. Claro, poco a poco vas, la mirada, la vista se acostumbra a la oscuridad y a poco vas interpretando. Pero al principio estás solo, oscuro todo y bueno, con los pequeños apoyos que te puedan dar, pero son insuficientes. O sea, al final es algo que tienes que ir descubriendo tú. Es un proceso de descubrimiento. Tengo la sensación de que el mundo del emprendimiento nació como una excepción, se empieza a expandir. Bueno, yo soy muy positivo y creo que somos todos los emprendedores muy positivos, pero que si coge la totalidad del espectro humano en este futuro en el que conquistamos ya esa abstracción todos y todas, claro, o sea, nos posiciona en un lugar de constante mayéutica de utilizar, ¿no? Como el debate. O sea, veo un mundo en el que todo el mundo debería o puede ser, en realidad, emprendedor, simplemente haciéndose esa pregunta de si aquello que puedo hacer lo voy a hacer yo y voy contra n-1 todos los días y asumo que la incertidumbre es todos los días, en vez de comprar esa idea de la comodidad, ¿no? de saber la certidumbre, ¿no? Del determinismo, es como quedarte en un lado solo de la moneda, ¿no? Solo en lo científico, que es lo que hablabas tú también al inicio, porque lo científico es determinista y lo que construimos es un sistema a largo plazo. Si todos hiciéramos esto, o sea, que habría un mundo de genios, es una cosa increíble. Creo que necesitas las dos partes. O sea, y porque también está relacionado con la personalidad, ¿no? O sea, todos somos distintos, pero hay perfiles de personalidad. Yo creo que una persona emprendedora no es una persona que arranca un negocio, no. O sea, muchas veces no tienes que irte ahí, ¿no? O sea, una persona emprendedora es un escritor Nobel que se lanza a escribir su primera novela. Ciertamente. Eso es emprendimiento. 100%. Y tenemos las mismas componentes. La incertidumbre. ¿Esta novela será aceptada por el editor? Hasta el marketing. Todo. ¿Cómo promociono mi novela? A la hora de empezar a escribirla, elijo de esta forma los personajes y los presento tal. Conseguir editorial. Sí, todo. Es que... Eso, escribir un libro,
es un ejercicio de emprendimiento. Son startups. En realidad, sí. Entonces tendríamos que desprender la palabra emprendimiento como solo en la búsqueda racional de extraer valor y que se convierta en crear. Es que, bueno, para mí ya Sí, lo es, claro. ¿no? O sea, una persona que abre una panadería, pues es un emprendedor, porque tampoco sabes si vas a vender pan, si no vas a vender pan en absoluto, si vas a tener problemas con los proveedores de harina, del otro, tal, de si... O sea, es todo esto... O sea, para mí emprender es todo proceso altamente incierto y extremadamente complejo que una persona o un grupo de personas deciden iniciar. Es así. Me recuerda a las carabelas saliendo de Sevilla hacia Tal cual. el Nuevo Mundo. Tal cual. Entonces, bueno, Explorers. hay que quitarle, creo, a nivel sociedad, hay que quitarle ese aura de, bueno, emprendedor altamente tecnológico. O sea, seguro que muchas veces cuando pensamos en emprendimiento pensamos en los casos de emprendedores que además de que pertenecen a esta parte de lo altamente tecnológico, altamente, ¿no? Atractivo hoy en día y demás, además son emprendedores a los que les ha ido bien. Hay una infinidad de emprendedores a los que no les ha ido bien. Estamos omitiendo quizás mucho negocio, como decías tú, lo del cemento. Sí. Estamos todos los emprendedores mirando que, ¿no? Estar en las micro tendencias y perdiendo, ¿no? Quizás hasta tiempo de vida, cuando en realidad miras a otro y dices, hostia, si me encanta este proceso de toda la vida y quiero hacer una cementera en el medio de Álava, me lo invento. Bueno, pues adelante. Es decir, que nadie quiere abrir un comercio ya o heredar esa idea del comercio como si fuera algo viejo y muerto, cuando en realidad es... Sí, o sea, yo creo que es, insisto, todo el mundo va buscando ahora mismo el AI, ¿no? Es AI, o sea, voy a hacer este algoritmo, voy a hacer este deep learning, este tal. Bueno, a lo mejor, o sea, Goico Burgers son hamburguesas. O sea, Total. es decir, es una franquicia que ha tenido un éxito rotundo, ¿no? Y hacen hamburguesas. O sea, no hacen, probablemente no haya nada de AI ahí, o muy poco, o a lo mejor ahora igual empiezan en a marketing, hacer, ¿no? Claro. Pero, oye, en su esencia es una cocina que hace burgers. Bueno, incluso lo que acabas de decir es de lo simple a lo complejo también. Es decir, solo haciendo una cosa muy, muy simple y repetitiva, luego la puedes volver un fractal de cosas. Claro. Regma con los helados. Exacto. O sea, es decir, realmente todos vamos buscando lo mismo, ¿no? Todos vamos buscando ser exitosos y generar un impacto. Pero ese impacto puede venir de múltiples fuentes. No tiene por qué ser... Y sin vergüenza, ¿no? Hay que no avergonzarse. Sí, o sea, no, pues yo voy... Oye, la casa de las carcasas, o sea, es como... Son fundas para móvil. Sí. O sea, es que muchas veces yo digo, pero vamos a ver, fundas para móviles venden en todas partes. Y no hago más que ver... el otro día vi una en la terminal de Madrid, la casa de las carcasas. Digo, bueno, estos están en todas partes. Y en realidad, ¿qué están haciendo? Están haciendo retail de un producto de súper bajo valor añadido. O sea, hiper commodity, que lo puede vender cualquiera que... O sea, pero esa es lo brillante, como cuando comes dos tortillas, ¿no? Y una tortilla sabe increíble, la otra y tiene lo mismo. O sea, eso es lo brillante de la composición de cualquier sistema, ¿no? De que con mismos ingredientes puedes hacer algo escalable y increíblemente brutal y el otro pudrirse, ¿no? Vamos buscando la mega idea. Exacto. Y muchas veces, con la idea más simple y una muy buena ejecución, pues puedes llegar muy lejos. Nos hemos quedado muy a gusto porque hemos estado 1 hora 47 minutos. Madre mía, se me ha hecho corto. Y a mí, porque hemos disfrutado y nos hemos pasado genial. Tenemos muchas cosas que hablar, entonces, bueno, pues cuando vuelvas, continuamos. Sí, por supuesto. Muchas gracias por invitarme y aquí estaremos. Espero que hayas extraído valor de este merge, un territorio compartido en donde vemos, ¿no? Claramente que los fundamentales son fundamentales. Y eso que se te grabe. Entonces, investigar vía pregunta, sin miedo. Si alguien te quiere contestar, pues que no te conteste, pero tú pregunta. Y si no, pues utiliza las herramientas, las analógicas como los libros y las no analógicas como la inteligencia artificial, pero en esa combinación seguro vas a encontrar frontera. Y en esa búsqueda de la frontera avanzas. Espero que te haya gustado y que continúes explorando este universo narrativo
que estamos creando. Seguimos.